Esta es una, esta es una patología que está clasificada dentro de las artropatologías. Eh, es una patología inflamatoria que se produce a nivel de la región axial, lo que va a comprometer la columna vertebral y la articulación sacroiliaca. ¿Por qué se denomina articulación? ¿Por qué se denomina espondilitis anquilosante? Porque hay un componente inflamatorio. Espóndilos, que proviene de la palabra vértebra, y itis, que es inflamación. Ahora, el procedimiento que va a partir de la inflamación crónica es la anquilosis, que va a ser la unión, la fusión osteoarticular por, debido al componente inflamatorio, que va a producir lo que es la unión, ¿no? Y esto se va a poder demostrar en lo que son las radiografías convencionales, como lo que es un signo que es caña de bambú. La siguiente diapositiva. Bueno, en la etiología, un factor muy importante es la genética, ya que está dado por el gen eh, leucocitario, que es una proteína del factor autoinmune, que es el HLA-B27, que este está en su predominio en el 90% de las personas que presentan espondilitis anquilosante. También tenemos los factores ambientales, que son la sospecha de infecciones intestinales y que va a ser la alteración de la microbiota intestinal. Otros factores que son relacionados son con los factores hormonales. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la epidemiología se va a ver que el 0,1% del 1 al 2% de la población mundial va a presentar esta patología. Eh, Va a ser generalmente entre el 1,3 al 7,3% de la población entre 100.000 habitantes que se va a presentar de temprana, de 15 a 40 años, donde la incidencia va a ser a partir de los 25 años. Sexo clásicamente va a estar en hombres, 3 hombres por cada mujer, en raza blanca, generalmente en el continente europeo. El factor de riesgo más importante que se debe tomar en cuenta es el gen, porque es la parte genética, porque es la HLA-B27, que es muy importante porque la mayoría de los pacientes, el 90% va a ser debido a este gen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la clínica más importante que debemos tomar en cuenta son los signos típicos. Primero vamos a comenzar con lo que es una lumbalgia crónica. La lumbalgia crónica va a ser a partir de los 3 meses. Vamos a observar que va a haber una rigidez matutina, un dolor en la parte baja de la lumbar. Rigidez matutina durante 30 minutos y va a ser un dolor episódico. Y también podemos observar que va a haber lo que es mixturia, que va a haber dolor en la noche, que le va a afectar. Y también otro síntoma más importante es lo que es el dolor en la región glútea, a lo que debido a la inflamación de la articulación sacroiliaca, que no va a favorecer a lo que es en sus actividades, que es la deambulación o marcha. También va a haber la fatiga crónica y en otros aspectos vamos a observar lo que es la deformidad. Se va a observar lo que es la deformidad. Eh, en la parte va a haber una anteriorización de lo que son la parte cervical y una eh, exploración a lo que es la valoración de la postura, que va a haber un aumento de la cifosis en la parte torácica. Y otros signos atípicos que podemos observar es la uveitis, que es la inflamación de la uvea, de la capa media del ojo, y que va a producir enrojecimiento en el 40% de los síntomas atípicos. Y caracterizado por lo que es lagrimeo, irritación, y también tenemos otros síntomas que son la No tengo psoriasis. espacio. ¿Has entrado con mi cuenta o con tu cuenta? Ahí.
También la psoriasis, que va a ser debido al componente autoinmune. Y también lo que es componentes cardiovasculares, o sea, a la afectación cardiopulmonar de la insuficiencia aórtica o fibrosis pulmonar apical. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el diagnóstico diferencial, he hecho una comparación con la enfermedad de Forestier. También es conocida por la hiperestosis. Es una condición caracterizada por la calcificación aumentada, ¿no? De osteofitos, que va a afectar a los ligamentos, tendones, propias de la columna, más que todo en la parte cervical. Va a haber este aumento, ¿no? Es un signo de vela derretida que se va a ver en una radiografía convencional, se puede ver. Eh, la clínica más característica es que va a haber un dolor rigidez articular en la parte cervical, pero esto se debe a que es una parte ideológica, o sea, que se llama, la causa es idiopática y es debido a que los pacientes son mayores de 50 años, es por envejecimiento. Y también va a haber lo que es rigidez articular, luego va a haber deformidad en la columna vertebral y limitación en la movilidad. Y ahora va a exponer mi compañero. Continuando, los hallazgos más importantes en lo que se ha hecho la evaluación fisioterapéutica, hemos tomado como primer punto lo que es la gonimetría. Se va a ver que en esa patología o en la espondilitis anquilosante hay una disminución del rango de movimiento, una restricción del movimiento. Entonces puede estar afectado algunos movimientos más que en otros. Y los movimientos más afectados es la flexión, la rotación y también la extensión, pero no suele estar tan significativamente restringida como en la flexión o la rotación. En una flexión de 0 a 80 grados es normal, pero en el espondilitis anquilosante se puede ver que hay una disminución hasta los 40 grados o puede ser menor. En la extensión de 0 a 30 grados hay una disminución limitada. En la flexión lateral, de igual forma, de 0 a 40 grados es lo normal y también hay disminución limitada. Y en la rotación es de 0 a 30 grados y también había disminución limitada, pero es más significativa. Un ratito. El- hay un, en lo que es hemos tomado también como otro punto lo que es el balance muscular, porque hay una debilidad en lo que es en los músculos de lo que es la columna torácica y lumbar, debido a que hay bueno, la causa principal es la rigidez axial, o sea, esto quiere decir porque hay una rigidez en la columna vertebral y entonces va a haber un desuso de los músculos. Y el resultado es un grado 3/5. Esto quiere decir que completa la amplitud articular. Los músculos que van a estar afectados son el dorsal largo, el- los espinosos, los paravertebrales también. Después vamos a tener también una debilidad muscular en lo que son los músculos abdominales, especialmente en el transverso y en los oblicuos, que es el interno y el externo, ¿no? Eh, la causa más que todo esto es por una rigidez que se va a dar a nivel de lo que es la columna torácica o en las vértebras torácicas, ya que eh, acá está, eh, acá está vinculada, ¿no? Con lo que es la articulación costovertebral. Entonces, esa rigidez de lo que es las vértebras torácicas puede llegar a afectar a la articulación a la expansión de lo que es a la expansión torácica. Entonces va a haber reducido la expansión. Y el resultado es un grado 4/5. Esto quiere decir que completa la amplitud articular.
con una leve resistencia. Contra la gravedad y una leve resistencia. Después, en lo que es la articulación sacroiliaca, se ha tomado que hay una debilidad muscular en los glúteos, ¿no? Pero el más importante es el glúteo mayor. Esto debido a la causa de que puede estar afectada por una rigidez en la articulación sacroiliaca y también hay un desuso. Entonces se debe palpar y ver qué grado es, si 3 o 4 o 5. Después, las pruebas funcionales y ortopédicas, que son las más rápidas que se pueden hacer. Tenemos la prueba de OTT, la prueba de Schober y la expansión torácica. La prueba de Schober evalúa lo que es la flexión lumbar o la amplitud articular del movimiento. Entonces, esta se debe hacer, se debe poner puntos de referencia en lo que es los hoyuelos que está cerca de las crestas ilíacas, de las espinas ilíacas posteriores superiores. Se debe marcar una línea transversal 5 centímetros abajo y 5 centímetros. Digo, 10 centímetros arriba y un total nos da de 15 centímetros. Eh, en una posición neutra después se le dice al paciente que haga la flexión y se debe tomar después cuánto es la diferencia, ¿no? De la posición neutra con la flexión. Después el test de OTT es la misma para ver la amplitud articular, pero esto ya es de la columna torácica o de la columna dorsal. Después tenemos lo que es la expansión torácica, que se va a ver reducida, como dijimos, y se hace una perimetría. Se mide la circunferencia, ¿no? Lo que es a nivel de la, cuar- del espacio intercostal, del cuarto espacio intercostal, o a nivel de lo que es la región mamilar, y el paciente debe estar con los brazos relajados y después se le pide al paciente que expire todo en una posición neutra y después que inspire lo más que pueda. Y ahí es como se llega a medir cuánto es su expansión torácica y se mide la diferencia. Y acá están los parámetros: ligeros de 2 a 4 centímetros, moderado de 1 a 2 centímetros, severo menor a 1 centímetro. En la prueba de Schober tenemos mayor a 4 centímetros, moderado de 2 a 4 centímetros, severo menor a 2 centímetros. En la expansión torácica nos puede salir 4 a 5 centímetros, ligero, moderadamente restrictivo de 2,5 a 4 centímetros y severo de menor a 2,5 centímetros. Después tenemos otras pruebas funcionales y ortopédicas que se hacen para la columna, lo que es la flexión lateral de la columna lumbar, que evalúa la amplitud articular también. Y primero se le pone al paciente en una posición neutra, pegado a la pared. Se le mide lo que es se le marca un punto en lo que es el muslo con el punto de referencia de lo que es el dedo del medio y después se le dice que haga la flexión lateral y se le marca después lo que es en la pierna o hasta donde llega la diferencia, ¿no? Y tenemos los resultados, que es ligeramente 10 centímetros, moderado 5 a 10 centímetros, severo menor a 5 centímetros. Después, en la prueba de Patrick o Faber, tenemos la movilidad articular de lo que es bueno, en la de Patrick es esta de acá. Ahí se va a llegar a ver lo que es la amplitud articular y también si hay un dolor por provocación. Se le hace una rotación externa, una flexión ligera de la cadera y de la rodilla, ¿no? Y se le debe ah, provocar o poner una resistencia, ¿no? A lo que es la parte de la, de la articulación. Y entonces si hay dolor es positivo. Y la prueba de Gaenslen, también se debe sacar la pierna del paciente afuera de la camilla y con una flexión de cadera de la rodilla y la otra debe estar en una extensión de cadera y una flexión de rodilla y se debe
poner una fuerza a lo que es la hacia abajo, ¿no? Y si hay dolor es porque es positivo a la prueba. Y también se va a ver que si que hay, que está más que todo deferido a lo que es la espondilitis anquilosante por dolor y que está afectando a la articulación sacroiliaca. En la articulación, digo, en la artrocinemática, como vimos, lo que mayormente está afectado es la parte axial y la artrocinemática estudia lo que es el deslizamiento, el rodamiento y el giro. Entonces, lo que vimos es que hay una disminución del deslizamiento anterior de lo que es la columna vertebral, más que todo por una anquilosis o por una rigidez pues, de la de la articulación cigoapofisiaria nos va a restringir el deslizamiento anterior, posterior y lo que es la parte rotacional o en el movimiento rotacional. Lo mismo pasa en la articulación sacroiliaca, hay una hipomovilidad progresiva debido a que se pierde el deslizamiento del sacro hacia anterior y hacia posterior. Y lo que es en la articulación de lo que es la costovertebrales eh, y costotransversas, esta se va a deber a lo que es la rigidez bueno, a las reducciones sí, a la reducción de lo que es la articulación y por una rigidez, ¿no? Y entonces va a haber una reducción del desplazamiento costal, afectando la expansión torácica. Después tenemos en el patrón capsular, en la columna vertebral, se ha visto que hay una restricción más que todo en la flexión y rotación. Después en la sacroiliaca va a haber si está afectado, va a haber una reducción en la amplitud articular de la nutación y en la contranutación. Después en la cadera, si es que llega a afectarse, que se da en casos cuando empeora la espondilitis anquilosante, va a haber una restricción en la rotación, en la flexión y en la abducción y en la extensión, o en todos los movimientos de la cadera. Pero más que todo va a afectar siempre lo que es la rotación en la cadera. Y el plan de intervención fisioterapéutico, podemos, para aumentar la amplitud articular, realizar estiramientos en las diversas articulaciones que están afectadas y en diversas posiciones. Podemos empezar con estiramientos que ayuden al paciente, que no sean muy bruscos. Después tenemos los ejercicios de fortalecimiento que van a ayudar en lo que es la debilidad muscular al paciente. Después, en la educación del paciente se debe adaptar eh, ergonómicamente, se le debe enseñar cómo sentarse y diversas propuestas, ¿no? En la que es la actividad laboral que tiene el paciente. También se va a hacer lo que es hidroterapia para así mejorar la movilidad articular y eliminar lo que es la gravedad y también reducir el peso del paciente y se pueda mover de forma libre. Después, en lo que es la terapia manual, hemos puesto como terapia lo que es la Maitland. Se puede hacer movimientos oscilatorios en lo que es movimientos suaves en el grado 2 a 3 mientras vaya mejorando, ¿no? Entonces, todo depende de cómo está su amplitud articular igual del paciente. Y gracias. Gracias, Arnold. Primero, ¿alguien del grupo? ¿Preguntas? Si su compañero igual puede activar su cámara. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo se puede reconocer inicialmente este problema? Un paciente puede asistir a tu consulta con
dolor en la espalda, la rigidez. ¿Cómo podría indicar, diferenciar si es un tema, mm, no sé, muscular, solo articular, una disfunción articular de una patología como esta? Sí, licenciado. Hay a lo que he visto en un artículo, en una aplicación para Android que nos daba sobre la patología misma, que había una escala de Nueva York, se llamaba, y te daba los datos de la lumbalgia por la lumbalgia crónica, por inflamación y otra parte mecánica, donde cuatro datos como la rigidez matutina durante 30 minutos, lo que es el dolor crónico de la parte lumbar por más de 30 días y aparte que mejora con el ejercicio y empeora en reposo. Nos daban el 90% de fiabilidad de que esta patología se debía a lo que es a una espondilitis anquilosante, ¿no? O sea, íbamos a descartar que era una lumbalgia mecánica. ¿Y cómo lo tornamos un cuestionario al paciente si no cuento con esta aplicación? ¿Qué Eh, preguntamos? Como estaba diciendo mi compañero no licenciado, que empeora en reposo y que mejora con el movimiento. Entonces se le debe hacer las preguntas necesarias en lo que es la anamnesis y cómo, cómo mejora su dolor o cómo empeora. Y entonces podemos ver o tomar como punto igual esos datos, ¿no? Y después igual ver cómo empieza la patología, porque dice que la patología empieza a veces con dolores articulares, que no específicamente en la parte axial, lo que es la columna. Y puede empezar con una uveitis, con una inflamación, un enrojecimiento en el ojo. Claro, lo que es mi idea es que tengamos ideas o patrones claros para el reconocimiento. Y si no es el reconocimiento, por lo menos que nos indique que puede ser este proceso. Y obviamente no lo vamos a tratar. Tendríamos que inicialmente derivar a médico y después se hará el tratamiento multidisciplinar, ¿no? Bien, en tema postural, ¿cuál es la característica más propia de este problema? ¿Cómo su postura se ve alterada? Eh, bueno, licenciado, se puede reconocer que hay un aumento de lo que es la parte de las curvaturas fisiológicas, ¿no? Que tenemos nosotros mismos. Va a haber una anteriorización de la parte cervical y un aumento de lo que es la cifosis, o sea, y deformidad por la anquilosis. ¿Un aumento de la cifosis, entonces? Sí, un aumento de la cifosis, porque va a haber ese patrón de lo que es rigidez y, como decir, que está, hay una deformidad presente. Claro, pero ¿cuál es esa? ¿Qué Em, deformidad? sí, fosis a nivel dorsal. Bien. ¿Y es evaluable? ¿Y cómo evalora? La parte cervical, por la anteriorización, se evalúa con lo que era poner al paciente en sedestación y hacer que la distancia entre la pared y la parte del occipucio se podría valorar si había anterorización, licenciado. Bien, ese test nunca lo he escuchado, pero es fiable, es
Eh, para la parte de evaluación, solo lo he visto licenciado en los videos, pero no así con la fiabilidad de que fuera a describirse, ¿no? Sí. Con la simetría postural igual podríamos valorar en los diferentes planos. Asimetría postural. Eh, con la evaluación postural en los diferentes planos anterior, en la parte lateral podríamos evaluar lo que es la hipercifosis y la anteriorización de la columna cervical, ¿no? Ya, perfecto, está bien. Ahora imaginemos que tienen un paciente con este problema. ¿Cómo hacen el control? ¿Qué pruebas, maniobras ustedes utilizarían para registrar si este problema está mantenido o está progresando? Bueno, patología crónica, espondilitis anquilosante, puede ser de una parte aguda para prevenir, ¿no? La patología. En casos, yo pienso que tendríamos que ir por un conducto regular, que es la anamnesis, todo el proceso, y de acuerdo a la clínica, a la sintomatología de lo que es el dolor crónico en la parte lumbar da el 90% de especificidad de que podríamos presentar una espondilitis anquilosante. Y también si ya es más crónica, una radiografía convencional para ver lo que es la anquilosis en la articulación sacroiliaca o la unión, la fusión de las vértebras mm, lo que es en la columna vertebral, ¿no? Mm, Mi pregunta era, tú ya tienes un paciente Sí. y este paciente asiste a tu consulta por meses, años. Y todo lo que tú mencionas tendríamos que hacer, solicitar radiografías constantemente. Hay Mm, un estándar cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, una vez al año. O como fisioterapeutas podemos contar con evaluaciones o evaluación que nos ayude a ver si este problema está progresando, se ha estancado. Esa es mi pregunta. Eh, bueno, se podría hacer lo que es la prueba de OTT o de Schober, ¿no? Para ver lo que es la rigidez, entonces, para ver si está aumentando lo que es la degeneración y así si está produciendo lo que es la anquilosis. Y vamos a tener parámetros. eh, y parámetros medibles, entonces, dependiendo a eso. Está bien. ¿Esta anquilosis se presenta más dorsal, lumbar o toda la columna? Toda la columna. Pero primero empieza por la lumbar. Entonces la lumbar podría estar más afectada. Ujú. Y ahí tienes el test de Schober. Sí, el test de Schober. Ya, muy bien. Y este test de OLT era mi pregunta. ¿Han averiguado si tiene fiabilidad, validez? Sus micrófonos. Eh, bueno, licenciado está en un libro de Hoppenfield, entonces de ahí lo saqué de ahí, ¿no? Y igual lo que recomienda había eh, en lo que es medicina base de datos de medicina, lo que decía que los test que más se hacen son los de
test de Schober y de OTT para ver lo que es la amplitud articular. Entonces, pero no vi lo que es la fiabilidad bueno, no investigué más sobre eso, ¿no? Muy bien. Aquí les voy a mostrar un ratito, voy a ¿Tienes con compartirlo. internet o con wifi? ¿Con cuál es? Aquí está. Voy a copiar. Entonces, está una de las que ustedes han mencionado. Medición de la expansión del tórax. El test de Schober. Y el test de Schober debe indicar menos de 4 centímetros de deslizamiento, ¿no? Disminución de la lordosis y aumento de la tensión sacroiliaca. Esos 4 tests tienen diagnóstico, la utilidad diagnóstica para la anquilosis. ¿Sí? Ahí han podido ver. Sí, licenciado. Vamos a poner en el chat. Muy bien. ¿Alguien de los estudiantes? No pregunta a nadie. ¿Nadie? Bien. Muchas gracias, Arnold Lindbergh. Vamos a proceder con el siguiente grupo. Gracias, licenciado. Buen día, Lice. Mi compañera Leslie va a compartir pantalla. ¿Está bien? Buenos, Puede buenos días. compartir. Ya, buenos días, Lice. Voy Com- a compartir. Comparta. Ya, ¿se puede ver, licenciado? Aún no. Ya, está cargando un poquito, licenciado, por favor. Ahora sí. Ya, eh, vamos a empezar lo que es con la radiculopatía lumbar de lo que es las raíces nerviosas de L4 y L5. Mi Un grupo está momentito. Su conformado video. por... Ay, Ahora sí. ya. Como le decía, mi grupo está conformado por mi compañera Zulma Mendoza y mi persona Leslie. Vamos a empezar con lo que es la radiculopatía lumbar. Adelante. Ya. Vamos a hablar lo que es sobre sobre los contenidos que vamos a mencionar. Va a ser lo que es una definición de lo que es la patología, la clasificación. También se va a hablar lo que es de la etiología, la epidemiología y también lo que es la clínica de los síntomas típicos y también los atípicos.
Y vamos a mencionar lo que es el diagnóstico diferencial y las pruebas funcionales y ortopédicas que se va a utilizar lo que es en la radioculopatía. Y los hallazgos relevantes de la evaluación y también mecanismos neurodinámicos. Y como por último, vamos a ver lo que es el plan de intervención fisioterapéutica. Ya, vamos a empezar con lo que es la definición. Se dice que la radiculopatía es una afección que causa dolor, lo que es en la zona lumbar, va a irradiar lo que es las raíces nerviosas de lo que es la L4 y el L5. Y la L4 va a irradiar todo lo que es la pierna, lo que es la parte de la pierna superior, y va a irradiar lo que es la parte de la cara interna de la pierna, ¿no? Va a ir incluso hasta las rodillas. Aquí va a tener lo que es dificultad el paciente en poder caminar tal vez o subir gradas. Y lo que es de la L5 ya es en la parte posterior, va a irradiar lo que es la parte posterior de la región glútea, también va a bajar lo que es a la parte del muslo y lo que ya está la pierna y va a llegar lo que es al dedo gordo del pie. En su clasificación podemos decir que se va a clasificar lo que es en cuatro. Vamos a tener el agudo, el crónico, la compresiva y la no compresiva. El agudo es de aparición súbita. Generalmente esto ocurre mayormente en las personas adultas que están mucho tiempo con peso o que tienen un trabajo de esfuerzo que van a tener un traumatismo de lo que es la columna. Entonces, esta va a aparecer, es una aparición súbita, como se dice, y también lo que es el crónico ya es más prolongado, asociado a lo que es los discos intervertebrales se van a ir desgastando, degenerando. Y la compresiva, que es un poco más común, que va a suceder por lo que es una hernia de disco o por la producción del disco y también por lo que es la estenosis, la espondiloestesis. Es un desplazamiento de lo que es de la columna lumbar hacia adelante, más o menos. Como se puede ver en la imagen, así más o menos es esta afección. Y la compresiva que no es tan común, pero sí se da en algunos casos en un 2% más o menos de 10. También tiene esta parte que es inflamatoria, se puede dar por lo que es la infección o la metabólica. También puede darse esto en pacientes que ya están cursando con una diabetes crónica, ¿no? Ya. En la etiología, la causa más común en los pacientes que cursan con la radiculopatía, en un 90% más o menos, es la causa, la hernia de disco. La hernia de disco por lo que va a ir comprimiendo el nervio y va a ir causando este dolor a nivel de lo que es la región glútea hasta la parte del dorso, hasta la parte del pie. También va a causar lo que es las lesiones de los discos intervertebrales, como hemos mencionado, la también puede producirse tumores. Esta no es con menor frecuencia. La parte de los tumores es la que causa las que están más cerca en la columna y entonces los tumores van a ir evolucionando, se podría decir, entonces va a causar lo que es la compresión del nervio y también va a ocurrir lo que es el dolor y la inflamación. La estenosis espinal lumbar, causado por lo que es por las anomalías congénitas. Esto se dice que los niños van naciendo con lo que es esta compresión del estrechamiento de la columna, van naciendo pero no viene ya, no es ya con dolor, sino a medida que va pasando los años, ya presenta lo que es el dolor. Y las enfermedades infecciosas como la osteomelitis, puede ser bacteriano o también por hongos. Esas son las causas más comunes y también se puede aumentar esto, lo que es el sobrepeso
el sobrepeso de la persona y también lo que es las malas posturas que puede optar la persona. Ya. En la epidemiología vamos a mencionar que la incidencia se va a ir más que todo en varones que cursan, que están entre los 45 a 64 años, y el género más común es en los varones. ¿Por qué esto se dice que? Porque los varones están en constante esfuerzo, ya sea por el trabajo o también puede generar la postura, más que todo es, pero por los trabajos, por ejemplo, en los entrenadores del gimnasio o también en los albañiles que están en el trabajo cargando cosas pesadas. Es por eso que el género más común es en los varones. Y el factor de riesgo es lo que es el tabaquismo, también puede ocurrir por el tabaquismo, también el estrés mental, la actividad física intensiva, como les decía, levantar objetos con frecuencia. La ciática de origen discal prevalece lo que es de 2,2% lo que es en la población en general. El sitio más común en las raíces nerviosas que se da es en la parte lumbar, de lo que es la L4, la L5, incluso a la S1, que es en un 95% que se va a dar por lo que son las hernias de disco. Ya. La clínica, vamos a mencionar que es típicos y atípicos. En los típicos va a ser un dolor neuropático. ¿Esto a qué se refiere? El dolor va a persistir, lo que es desde la zona lumbar, va a seguir el trayecto del nervio por la zona del glúteo y las piernas, por la zona del muslo y las piernas que han cursado por este dolor indican que es un dolor insadiado como quemazón, como si estuviera picando algo, es un dolor así que se refiere a este dolor neuropático. También va a producir lo que es un hormigueo o adormecimiento en la zona. También entumecimiento y parestesia también. Y va a tener lo que es dificultad o debilidad para realizar el movimiento de la dorsiflexión del pie y lo que es la extensión del hallucis. Y los atípicos que normalmente no se le puede observar son el dolor punzante, pero esto solo viene en ocasiones cuando realizan algún esfuerzo físico. En ahí les viene lo que es el dolor y el dolor sin irradiación. Eh, este es el... No se te escucha. Sí, dicen, ya va a conseguir mi compañera lo que es con el diagnóstico diferencial. Dice, voy a continuar con la exposición. ¿Se ve mi cámara? Sí, Sí, me pueden ver. te Ya. podemos ver. Eh, ya. Bueno, el diagnóstico diferencial se basa en que en patologías que nos pueden generar síntomas y signos iguales a una radiculopatía L4, L5. Entonces, las patologías que nos pueden generar signos y síntomas iguales, está la hernia discal lumbar, después la estenosis espinal lumbar. Estas dos patologías generalmente en la zona lumbar pueden generar signos como dolor, entumecimiento, parestesia, y también pueden extenderse en el muslo, en los glúteos y en las piernas, ¿no? En la hernia discal lumbar, ¿no ve? Vamos a tener, como se puede observar en la imagen, el disco se va a romper y su pulpo va a protruir afuera, y esto a la vez también va a generar una compresión de la raíz nerviosa, lo que también causaría la radiculopatía. Lo mismo en la estenosis espinal, que esto se va a deber a osteopitos, a hernia de disco, tumores, algunas infecciones que pueden ver
en el canal vertebral, más en la zona vertebral, ¿no? En el conducto vertebral, donde va a haber un estrechamiento de este canal y en sí esto no es una compresión de raíz nerviosa, es más una compresión del conducto medular, del canal medular, donde hay un estrechamiento, pero igual va a generar signos y síntomas igual a una radiculopatía. Siguiente diapositiva, Leslie. Se ha dormido, creo. Ya. No, dicen, es Entre, que sí, es que tenemos problemas de que su computadora está muy lenta. Ya. Entre las pruebas funcionales y ortopédicas, para realizar, si nosotros queremos verificar si se trata de una compresión nerviosa en L4, L5, podemos realizar estas tres pruebas: la SLAM test, la prueba de la SEGE y la prueba de debilidad del extensor del layo. En sí, algunas de estas pruebas también se pueden utilizar como tratamiento, pero como pruebas, en la SLAM test, como se puede ver en la primera imagen, eh, no solo vamos a ver la compresión de la raíz nerviosa, sino que este test también, digamos, verifica las propiedades, se podría decir, o los factores de un nervio, de cómo está compuesto. En sí, el nervio tiene que tener esa capacidad de tensionarse, digamos, cuando nosotros de un movimiento neutro queremos hacer un movimiento más amplio, entonces tiene que tener esa capacidad de tensionarse ante una elongación, se podría decir, y también tiene que tener esa capacidad de comprimirse y esa capacidad también mm, eh, de deslizarse. En sí, un ejemplo que les puedo dar es como decir, una persona que está parado de pie en posición neutra, y imaginemos una cuerda, entonces de la cabeza hasta la punta de los pies en posición neutra, ¿no? Entonces digamos que va a medir por lo menos unos 30 centímetros, ejemplo, ¿no? El nervio. Pero cuando nosotros vamos a hacer esta prueba, entonces el nervio tiene que un poco deslizarse y, como así decirlo, estirarse. Entonces va a tensionar más. Entonces no se puede romper ese nervio porque tiene que tener esa capacidad. En sí esta prueba nos va a demostrar eso, y cuando digamos este nervio no tiene esas capacidades de tensionarse, de comprimirse o de deslizarse, entonces vamos a tener lo que es las molestias como el dolor, las parestesias, lo que es el hormigueo, incluso quemazón, los pinchazones y todo eso. Para este SLAM test, la posición del paciente es estar sentado, puede ser en una silla o puede ser en la camilla, al borde de la camilla, y este paciente tiene que realizar una flexión de tronco asistida por el fisioterapeuta. La cabeza también debe estar flexionada, los miembros deben estar atrás, y también la pierna tiene que estar extendida a la rodilla y una dorsiflexión del pie, ¿no? Para ver cómo está ese nervio. Recordemos que cuando nosotros realizamos un movimiento, no solo el movimiento lo realiza las articulaciones, sino que también actúan los huesos, los músculos y así como también el nervio. Entonces, en sí el movimiento implica el nervio más. La prueba de la SEGE, de la misma manera, no solo nos va a demostrar el dolor, sino que también la compresión de una raíz nerviosa. Al momento de nosotros realizar esta prueba, que es en decúbito supino, el paciente en la camilla, vamos a elevar la pierna para ver si hay una compresión nerviosa, L4 o L5, o lo que es de la ciática, ¿no? Porque la ciática, recordad también que la ciática en sí, su origen es en L4, L5, pero la ciática se extiende hasta el nervio. En sí es un trayecto, tiene varias ramificaciones y se extiende hasta el muslo, la pierna y todo lo demás. Entonces, vamos a tratar de ver con esta prueba si hay dolor o hay compresión igual. Cuando el paciente en grado 30 o 70 refiere molestias o parestesias o dolor, también vamos a ver que la prueba es positiva. Y para nosotros
ver cómo está el paciente, digamos, en la fuerza muscular. Podemos hacer pruebas no solo del extensor del hallux, sino también podemos hacer pruebas de miotomas en L3, L4, ¿no? Que es de la pierna. Entonces podemos aplicar una extensión y realizar, pedir al paciente eh, que resista la fuerza, ¿no? Y en caso de que este paciente no tolera el grado 4 o 5, entonces también mostraría una debilidad, ¿no? Si requiere un grado 2 o 3, entonces nos estaría mostrando que tiene una debilidad en el peroneo y en el tibial, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el extensor del layo, podemos realizar esa prueba miotomal para ver la debilidad muscular, lo que ya habíamos ido practicando en clases, sobre el extensor del dedo gordo, dedo con dedo, entonces también para ver si hay debilidad muscular. Siguiente diapositiva, por favor. Leslie, ya. Entre los hallazgos relevantes en la evaluación fisioterapéutica en una radiculopatía lumbar L4-L5, en la goniometría se va a ver una limitada flexión lumbar. Puede ser debido al dolor, la rigidez, la compresión, el desplazamiento vertebral en esa zona y también una disminución en la extensión lumbar. Va a haber una disminución más en la extensión lumbar debido a que eh, las raíces emergen de la parte posterior de la columna vertebral. En la fuerza muscular vamos a presentar una debilidad en los dorsiflexores y extensores del dedo largo hallux, que están inervados por L5, también, como habíamos dicho, en el tibial y en el peroneo, que también es L3, L4, están inervados por estas ramificaciones del nervio ciático. También se va a observar una debilidad en la parte de la pierna. En la palpación, también en la palpación al nosotros evaluar, en la palpación en la región, en la zona lumbar, en las vértebras L4, L5, el paciente puede manifestar dolor, también va a manifestar tensión muscular y en la evaluación sensitiva también podemos aplicar la prueba de, las, de los dermatomas en forma de círculos. Esto debido a la gran variabilidad que tiene el nervio ciático, porque se ramifica bastante y entonces no simplemente podemos decir que en la parte posterior, ¿no? Sino que también en la parte anterior, por el amplio ramificación que tiene este nervio. Entonces, pero en una de las, para evaluar más la prueba sensitiva, para ver si hay ausencia o presencia de alguna sensación muy exagerada, entonces podemos ver el dermatoma 5 en lo que es en la zona plantar del pie, ¿no? Siguiente diapositiva. Los mecanismos neurodinámicos alterados en L4 y L5 de la radiculopatía van a ser el deslizamiento neural, como habíamos mencionado. Esto podemos constatarnos con la prueba el SLAM. También va a haber un atrapamiento neural, puede haber un atrapamiento neural y debido a esto el paciente puede referir dolor, todas esas molestias que ya habíamos mencionado, entumecimiento, parestesias, quemazón y todo eso. Y también tal vez no va a poder realizar las pruebas que nosotros vamos a plantear debido a que el nervio o va a estar muy tensionado, va a estar atrapado, no va a tener ese factor de deslizarse, de comprimirse y de tensionarse, ¿no? Todo eso. Alteraciones, también va a haber alteraciones en la movilidad de la rama terminal L5 y también, como dijimos, puede haber una posible hipersensibilidad mecánica del tejido neural. También va a haber un engrosamiento y pérdida de deslizamiento del nervio durante pruebas dinámicas, como
ya dijimos, la SLAM, y la SLR, que es la prueba de la SEGE, la elevación de la pierna. Siguiente diapositiva. Leslie, siguiente diapositiva. En el plan de tratamiento en la radiculopatía L4, L5, ha sido un poco difícil llegar a este diagnóstico que nosotros hemos propuesto, porque en realidad estamos hablando de que una raíz está inflamada, ¿no?, a nivel L4, L5. Hay muchas pruebas que se pueden realizar dentro de la terapia manual, que es los movimientos con movimientos desarrollados por Mulligan, los Vivens y los Pines, que son desarrollados por Maitland. Podemos realizar técnicas de Mackenzie, podemos realizar las pruebas neurodinámicas, las pruebas no fisiológicas y las fisiológicas. Eh, en sí, todas estas pruebas son muy complementarias y son muy amplias. Recalcar que estas pruebas también son realizadas por profesionales especializados en estos temas, porque no puede realizarlo, digamos, una persona que no tiene especialización en estas pruebas. Tiene que estar capacitada, tiene que saber muy bien, porque aquí no solo vamos a ver, o sea, para hacer esas pruebas nosotros tenemos que saber la biomecánica de la columna vertebral en sí, y en especial si queremos hacer, digamos, tratar en una radiculopatía L4, L5, entonces tenemos que también no solo enfocarnos en la columna vertebral, sino cada vértebra, cómo está compuesta anatómicamente, biomecánicamente, y también cómo funciona artrocinemáticamente, osteocinemáticamente, si tiene esas propiedades de, digamos, esos factores de realizar los giros, deslizamientos, en anatomía, por ejemplo, por qué ligamentos esa vértebra está compuesta, las vértebras, digamos, las partes de las vértebras, todo eso en sí, para tener en claro un tratamiento propuesto, ¿no? Pero en sí, en la radiculopatía, lo que se podría hacer son empezar con movimientos fisiológicos. Esto para reproducir analgesia a través del movimiento. En sí, lo que nos propone todos estos autores, la gran mayoría en sí, es producir analgesia a través del movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a realizar movimientos, pero tienen que ser movimientos, ya sea depende a cómo se encuentre igual la patología. Siempre recalcar, si digamos nosotros tenemos un disco, digamos, es que ya generalmente los discos de hernia, si se debiera a digamos, la radiculopatía, si su causa fuera debido a una hernia de disco, entonces, como decir, la compresión se debe al disco de nervio, pero en este caso, digamos, las enfermedades de disco de hernia se podría decir que son silenciosas, ya que debido a que en investigaciones científicas las hernias de disco, o sea, generalmente cuando estadísticas demuestran que la gran mayoría de las personas tenemos y casi la cuarta parte el disco se rompe, pero esto es ya en la fase muy terminal. Entonces, si tuviéramos una radiculopatía por disco, entonces teníamos que hacer otras pruebas complementarias igual, ya sea miogramas, electromiogramas, podemos hacer imágenes de resonancia magnética, TAC, miolografía, todos esos. Y en la fase aguda, viendo todo eso, si se puede tratar, entonces recién se va con la terapia manual. Pero la terapia manual igual debe ser algo suave, el movimiento corto, dependiendo a la inflamación del nervio, de cómo está inflamado el nervio y cuánto dolor hay en el paciente. Según eso, nosotros sí se puede aplicar terapia manual, porque según las investigaciones, la terapia manual, cuando es como decir, mientras el paciente es como en radiculopatía, por ejemplo, el paciente, si nosotros decimos que el paciente
que no realice ningún movimiento va a ser mejor y que esté en reposo. No, va a ser peor porque vamos a empeorar eso, eh, porque se complicaría, se volvería más rígido, incluso podríamos perder amplitud articular a nivel de las vértebras. Entonces, por eso que estas movilizaciones que, que son, que se realizan con terapia manual, sí se pueden realizar. Por ejemplo, eh, en un tratamiento a corto plazo, podríamos utilizar movimientos, por ejemplo, los de Mulligan, que son movimientos que son en la columna vertebral, que se basan en deslizamientos anteroposteriores, que estas se aplican en las apófisis espinosas y transversas. Lo mismo los pivens, que son movimientos que donde nosotros vamos a hacer oscilaciones, pero a la vez moviendo la zona lumbar. En los spines, de la misma manera, eh, pero esto a corto plazo podemos hacer en un grado 1 y 2 los spines. Y así sucesivamente, a largo plazo podríamos utilizar pines y pines, pero los pines ya podríamos aumentar a mediano plazo como un grado 3 o un grado 4. Esto para ver si aún hay esa rigidez o esa inflamación o dolor. Y en caso de, en una fase, si se tratara de fases, en fase aguda, podríamos utilizar los tratamientos de neurodinamia, que son la prueba de SLAM, que se puede utilizar como ejercicio terapéutico. Podríamos utilizar como ejercicio terapéutico el SLAM, donde el paciente va a estar sentado y va a flexionar su cabeza y al flexionar su cabeza tiene que hacer la flexión plantar. Entonces, y así viceversa, al hacer la dorsiflexión, la cabeza va a tender hacia atrás. Entonces, podríamos hacer esa, en la fase aguda sí se podría hacer eso porque es menos agresiva y también porque tal vez el paciente tenga un poco de inflamación y esta prueba es más para desinflamar, aliviar el dolor, entonces sí se podría hacer la neurodinamia y los ejercicios de Mackenzie y en la fase subaguda ya es más recomendado la terapia manual en la fase subaguda y en la fase crónica. En la fase subaguda se puede utilizar los movimientos con movimiento de Mulligan y también los PINES en grado 1 y 2. Y en la fase crónica podemos utilizar siga los movimientos de Mulligan y también los Pivens y también los PINES en grado 3 y 4. Eso sería todo. Está bien. Este problema, bien, ah, felicitar al grupo. Este es un tema que me gusta, pero hay algunas cositas que hay que pulir. Voy a mostrarles algunas cosas. Ah, voy a compartirme ahora. Hasta que comparta algunas dudas, preguntas del grupo, de los participantes. Creo que no, Lisa. Todo claro. Su examen va a salir de todos estos temas. Algunas cositas para resaltar. Las
Las lesiones de raíz, bueno, radículo viene de raíz, ¿sí? Patías, enfermedad, ¿no? Y más que el hecho de levantar pesos, puede existir cierta predisposición al hecho de que personas que pueden generar más fuerza que otras, pero no está determinado que sea el hecho de levantar peso. Sí, lo que se ha encontrado más son estos dos entidades, lesión con tensión repetitiva. Entonces, esto podemos ver en deportistas, en trabajos, en trabajadores que realizan movimientos repetitivos. Eh, y otro factor que es em, como más presente en esta sociedad ahora es el sedentarismo. Es el hecho de que mantenemos posiciones durante más tiempo. Y los discos, las articulaciones tienen características hidrófilas, se nutren, ¿no? Tienen mucho líquido y se nutren a través del movimiento. Ese proceso se llama imbibición. Entonces, tenemos lesión con tensión repetitiva. Todas aquellas deportes o situaciones donde el paciente haga repetición. Entonces, mm, ese es uno. Y después el otro es el síndrome de dolor regional complejo. En siglas es el SDRC, síndrome de dolor regional complejo. ¿Sí? Como en esta persona. Para que llegue hasta la isla que está al fondo, ¿cuántos braceos podrá hacer? ¿100? ¿200? ¿500? Le gusta esta actividad, así que la realiza entre 1 a 2 veces por semana. O es una atleta. Entonces se entrena y su entrenamiento son, no sé, 5 veces a la semana y competencias los fines de semana. Entonces los tejidos se van a ver involucrados. Pero aquí los tejidos que pueden verse involucrados son articulaciones, músculos con todos sus componentes, tendones, y después tienes nervios, ¿sí? Cuando hacemos un movimiento, todas esas van a entrar en juego. Entonces, la tensión de esfuerzo por esfuerzo repetitivo o por tensión repetitiva puede afectar músculos, tendones, fascias y nervios, ¿sí? Entonces, la característica de los nervios o de problemas nerviosos, ah, pero ya, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta más al grupo? La exposición no es solo para mí, es para ustedes. Esa fue la idea. Y si no tiene frutos, mejor lo suspendemos y damos un examen práctico nomás. Entonces debe haber una retroalimentación. Y eso es, ustedes escuchan, unos exponen y deben de preguntar.
Yo licencié una pregunta Ya, gracias. sobre las test o las, los test específicos, ¿no? que hizo o las pruebas. No sé si son los más indicados, digamos, o cuáles más podría eh, para descartar, o cuáles más podría usar para descartar. Grupo. El SLAM test y la LASEGE, en especial el SLAM test, es una prueba, si nosotros investigamos a profundidad, no es una prueba simplemente para ver si hay una compresión o nerviosa, sino que va más allá. En sí, sino al realizar el slant test, cuando el paciente está en esa posición y cuando nosotros flexionamos el tronco y la cabeza, entonces puede que no realice esa prueba debido a que el nervio puede que no soporte esa tensión o no pueda que soporte esa compresión o ese deslizamiento y cuando no va a realizar entonces el paciente eso, estaríamos ya sospechando de una compresión radiculopatía. Pero como siempre, o sea, como dije, la radiculopatía en sí, L4, L5, es el origen del nervio ciático. Y en sí, cuando hablamos del nervio ciático, tiene bastantes ramificaciones. Es por eso que para esto se realiza, no solo tienes que, digamos, realizar esa prueba funcional, sino que también tienes que utilizar estudios complementarios, como el estudio de, mencioné hace rato, no me acuerdo, creo que era miolografía, no, aparte un estudio de electromiograma, creo que era eso, no me acuerdo bien, y también estudios de imagen, como la miolografía, la resonancia magnética, la TAC, ¿no? Cuando nosotros, si nos encontramos frente a un paciente, porque primeramente voy a realizar esta prueba funcional para ver si se trata de una compresión nerviosa, entonces, en caso de que yo ya sospeche, ya tenga en cuenta de que sí es una compresión nerviosa, entonces para constatar más, para estar más segura, entonces voy a utilizar este estudio. Eso sería. ¿Respondido? Sí, licenciado, pero en lo que es la SEGE, digamos, o sea, podría usar también lo que es la prueba de Bragar. La Claro, diferenciación sí, con la... porque Ah, ya, perdón. Siga, Ajá, siga, siga, exacto. siga. Sí, licenciado, la diferenciación. Siga, sí, sí, Leslie. claro, obviamente sí puedes utilizarlo porque es complementario a la TEC. Y también, obviamente, que como es una prueba funcional igual, las pruebas funcionales siempre van a requerir de otros estudios para que nosotros estemos más seguros y realicemos nuestro tratamiento adecuadamente. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, papito. Yo tengo una consulta, licenciado, en cuanto a la radiculopatía y lo que es el síndrome piramidal. Tengo entendido que ambos presentan las mismas características clínicas. Entonces, esa es mi pregunta para el grupo. ¿Cómo puedo tal vez diferenciar estas dos? Porque igual he visto que el síndrome piramidal lo manejan más con lo que es la terapia manual. He visto, ¿no? Pero tal vez si es que fuera lo mismo, si dice el grupo, ¿cómo podríamos también manejarlo de la misma forma? Esa es mi duda. En realidad el síndrome piramidal es como decir, en la parte posterior hay un muslo, ¿verdad? Entonces, este muslo lo que va a hacer es causar la radiculopatía, porque digamos, si ese músculo está muy espasmado, entonces podría comprimir, porque la raíz, el nervio ciático está pasando entre músculos, no solo del piramidal sino que, si no bien me recuerdo, está pasando por el digital igual, si no estoy equivocada. Entonces, como decir, si ese nervio está, digamos, como te digo, muy espasmado, no sé, a ver, como un ejemplo puedo utilizar, digamos, está muy
La cosa es que ese músculo sí podría comprimir al nervio. Y al comprimir al nervio, entonces obviamente se estaría comprimiendo el nervio ciático. Entonces obviamente el nervio ciático va a tener ese síntoma que ya se explicó, atípicos, típicos y todo lo que es el debilitamiento, el adormecimiento y todo eso. Entonces es como que el músculo piramidal es, como decir, es una causa de la radiculopatía, como la hernia de disco, la estenosis y todo. Y pero en cuanto a la extensión del dolor, Sí, es lo mismo, ¿verdad? Esa es mi duda. O sea, se porque es extiende también. como, sí, es como si te dijera, mira, la hernia de disco, por ejemplo, la hernia de disco, es como decir, no ves, el disquito se rompe. Y entonces al romperse, su núcleo sale, se putruye hacia afuera, entonces como decir, lo que hace es comprimir la raíz nerviosa. Es lo mismo, el músculo, digamos, al estar muy, digamos, ese músculo, ¿cómo se podría decir? Al estar tensionado, muy tensionado o espasmado, es, digamos, y el nervio está pasando por debajo de ese músculo. Entonces, lo que va a hacer este músculo es comprimirlo al nervio. Entonces, en sí el nervio ciático, imagínate, digamos, que viene desde la lumbar, solo como una cuerdita y baja hasta el pie. Y de ahí se ramifica, tiene varias ramificaciones, pero en sí, al comprimir al ciático, la parte más principal, entonces va a generar los mismos síntomas, solo que aquí va a estar más el músculo. También tendríamos que trabajar en el músculo y no solo en el nervio. Eso sería la poca diferencia, ¿no? Pero sería la causa, más la causa, porque ese nervio estaría comprimido a causa del músculo piramidal. Y sus síntomas igual pueden ser similares, es una patología ya diferente porque ya se trata del músculo también, porque el músculo ya también está implicado en ahí. Entonces teníamos que abordar el músculo y el nervio también y ver si ese músculo está comprimiendo al nervio ciático. Y pues realizar también por eso la radiculopatía, la ciática en sí es un tema bastante amplio, muy, por las ramificaciones que tiene, también es muy difícil realizar los diagnósticos porque se distribuyen ya sea posterior, anterior, lateral, y va desde, digamos, desde que nace hasta el pie, entonces en sí es como si se tratara de un nervio nomás, más o menos así, no sé si me he explicado. Falta claritud. Sí, listo. Gracias. Bien, diferenciar sí es importante. Eh, Uno es la signosintomatología que el paciente va a presentar. Y lo que su compañera indica es cierto, un paciente con un problema de músculo puede generar síntomas ah, a distancia y confundir si es realmente un problema de raíz o es un problema de músculo. Entonces, ¿qué no le gusta al nervio cuando está irritado, cuando está inflamado? Es estirar. Y el paciente que pueda tener una hernia de disco o un problema de raíz va a presentar alguna compensación, como es el lateral shift. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? No, licenciado. Entonces aquí vamos a poner lateral shift. Aquí está, este señor. A ver. Aquí. Y ahí está.
Ahí pueden ver que el paciente genera un lateral shift. Ahora, ¿hacia dónde se ha desplazado su tronco? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Entonces, lo cual puede indicar, esta es una compensación, vamos a decir, para disminuir el síntoma. ¿Y por qué el cuerpo genera este tipo de compensación? La raíz nerviosa, el cuerpo al realizar este desplazamiento lateral izquierdo, acorta la distancia entre la raíz de la raíz afectada. Y eso es menos irritante. Y si el paciente es corregido en esta posición, aumenta la sintomatología, ¿no? Esto es una característica clínica propia en un problema de raíz. Entonces, en la ciática, en la ciática común. Y las raíces L4 y L5 forman parte del plexo, plexo ciático, ¿sí? Del ciático, plexo lumbosacro. Y van a formar la raíz ciática. Las dos últimas lumbares y las cuatro raíces sacras. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Van a conformar este problema. ¿Ya? Entonces, esta es una característica y el paciente, si vemos, va a realizar también tensión en los músculos de la pelvis para mantener esto. Y los músculos más chiquititos tienes ahí al piramidal. Entonces, en realidad puede sumarse y no solo tener entidades separadas. Lo, no puedo decirles cantidades, ¿no? Pero si ustedes palpan un paciente con estas características, va a tener dolor de la raíz y también puede presentar un dolor por el piramidal, ¿no? Y músculos, nervios, articulaciones pueden generar dolor referido, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Algo más? Bien, quedamos ahí. El día jueves, creo que ya se está arreglando las cosas, no hay tanto bloqueo. El día jueves hacemos presencial, ¿sí? Nos vemos en el aula. Gracias, licenciado. Que estén muy Está bien. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.